Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga en esta mañana hermosa. Un poquito nubladita, pero hermosa, porque estamos en la casa del Señor. Estamos buscando de Él y me alegro de verlos, de vernos. Nos alegramos, ¿no? Una bendición estar en la casa del Señor, compartir su palabra. Y todo lo que tiene Dios preparado en este día, que es para la gloria de Dios, que así sea, ¿no? No sé cuántos han visto la película de este escritor inglés, C.S. Lewis, ¿no? Una persona, un eminente, un escritor que escribió qué libro, qué crónicas, las de Narnia, ¿no? Muy facultativo, muy estudioso. Y no sé si saben que hay una película que se llama Tierra de Sombras. Muy interesante. Si quieren verla. Él conoce al Señor en el mundo ateo, ¿no? Conoce al Señor ya de grande y en la facultad, ¿no? Daba clases. Ya de grande se enamora, se casa y tiene un hijo con esa esposa, a la quien amaba profundamente. Bueno, pasa algo que no lo esperaba en su vida, ¿no? Con toda la fe de Dios atraviesa justamente el título que se llama esta película, Tierra de Sombras. Aparece la sombra, ese valle de sombra en su vida, porque la esposa se enferma gravemente y fallece. Fallece. Y decimos que es difícil, ¿no? Es muy difícil atravesar estas cosas en la vida. ¿Cómo podré estar triste? Nos vienen las tristezas, ¿no? En un momento difícil nos vienen las tristezas, nos viene el dolor, nos vienen esas cosas en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, en la emoción, que se nos atraviesan, a veces como un puñal muy fuerte adentro, y como que, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Está zozobrando el barco de mi vida? Acá el Señor no está y hay un dolor tan grande cuando pasan esas cosas en el corazón, porque todos sufrimos, todos hemos atravesado sufrimientos. Acá seguramente no hay una persona que pueda decir, no, la verdad que yo nunca sufrí o no voy a sufrir. Vamos a hablar entonces hoy del dolor, soportando el dolor. ¿Cómo atravesar el dolor? Porque el dolor viene, el dolor está, el dolor se presenta, el dolor es una realidad. Y la vida es una lucha, batallamos con temores, batallamos con inseguridades, batallamos con hipocresía, batallamos con un montón de cosas, pero hay que enfrentar el dolor. Pase lo que pase, como cristianos tenemos que ir y nos toca a todos. Nos toca a todos en la vida. Isaías habla del dolor y el dolor de aquel que dio su vida por nosotros. Isaías 53 dice, yo lo leo, despreciado, hablando de Jesús, Él fue despreciado, fue desechado, Isaías 53:3, fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor sufrió dolores. Él sufrió los dolores más grandes que nos podemos imaginar. Y este es un tema difícil, es un tema que el dolor, hablar de estas cosas por ahí no son muy gratas para muchos. Pero el dolor está presente y es una realidad. Y que en la vida en algún momento o lo sufrimos muy fuerte, nos pegó muy fuerte o lo vamos a vivir. Y me remito a Eclesiastés, a este libro que está, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, escrito por, ¿se acuerdan? Eclesiastés, escrito por el hijo de David, pidió sabiduría a Salomón. Muy bien, y acá dice todo tiene su tiempo. Salomón escribe en el capítulo 3, todo tiene su tiempo, ¿no? Y podemos nombrar estos antagonismos que él presenta, de 14 declaraciones. Está narrando experiencias, ¿no? Todo tiene su tiempo. Cuando hablamos de dolor, hay un tiempo también. Miren, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo en el 3, capítulo 3, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para nacer,
y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, que significa afligirse, lamentarse. Y un tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y acá Eclesiastés, Salomón, en esto de los tiempos está primero mirando hacia el cielo y ve en estos versículos a un Dios que es soberano. Frente a todas las experiencias, frente a todos los tiempos que hay en la vida, Él está mirando al hombre y Él sabe en su soberanía, en su gobierno, que es Él quien dirige las cosas. Nada se le escapa a los ojos de Dios. En una mirada hacia arriba ve eso, en una mirada hacia adentro, en el versículo 11 dice que ha puesto ¿qué cosa en el corazón del hombre? Ha puesto eternidad. Dios es eterno y ha puesto su eternidad en nosotros. En una mirada hacia adelante ve el futuro de las personas. En el versículo 19, en el versículo 20 dice que somos polvo y al polvo volverán, que está la muerte hacia adelante. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo, pero obviamente esta caja tiene fecha de vencimiento. Y también Salomón mira hacia su alrededor en este capítulo, porque si damos una miradita más, dice que vio alrededor, en las personas que lo rodeaban, violencia, vio opresión, vio trabajo, vio aflicción. Pero me quiero parar en la primer parte de estos antagonismos, de estas cosas, de estas posiciones de los tiempos, porque hay tiempo para todo, y si nos paramos desde la parte de la realidad del dolor que va nombrando, dice que las experiencias difíciles de la vida están acá, están nombradas, serían morir, arrancar, destruir, endechar, que es afligirse, lamentarse por distintas situaciones, perder, ¿no? Esparcir, abstenerse de abrazar, todas situaciones difíciles en la vida que nos tocan y que Dios, en su proyecto y en su propósito soberano, independiente de todo, está trazando una historia. Una historia que en nuestra capacidad, muy limitada, muy chica, no logramos captar. Algunas cosas quizás nos cuesten más que otras, pero sabemos que Dios está, su mirada desde ahí, mirando al hombre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el 11. Puso eternidad en el corazón. Por más oscuros, difíciles que sean, críticos que sean los cimbronazos de la vida, hermano, todo lo hizo hermoso. Si estamos en sus propósitos, si estamos en sus planes, podemos pararnos en todas estas experiencias de dolor. Difíciles son, ¿no? Pero tenemos que tomarlas y decir, Señor, esto lo pusiste en mi camino para tu gloria. Estas situaciones que veo que no encajan con lo que yo quiero. Señor, ¿qué querés sacar de esto? ¿Qué querés hacer de esto? No lo sé totalmente, no lo entiendo totalmente, pero Señor, si vos hiciste todo hermoso, si hiciste todo hermoso como dice tu palabra, como lo decís vos, y si yo vivo en armonía con esos propósitos, Señor, tengo que entender que es para tu gloria y no va a carecer de sentido. Tarde o temprano vamos a decir, Dios tenía un propósito, ¿no? Y si no lo entendemos en esta vida, lo vamos a entender en la gloria. Pero sí tenemos que entender que hay una realidad del dolor. Y si yo digo, bueno, levantemos la mano en los que no queremos tener ningún dolor, creo que todos acá somos, yo soy el primero, no quiero tener ningún dolor, ningún sufrimiento. Inclusive hay una frase muy conocida, un eslogan, pare de sufrir, ¿no? Como que vas y nunca más sufrís. Pero no, la verdad es otra y la palabra de Dios tiene que preparar mi vida, me tiene que dar luz el Señor. ¿Para qué? Para que frente a todas estas situaciones difíciles que voy a vivir o que estoy atravesando, que pueden ser de todo color, tamaño, tengo que aferrarme al Señor. Tengo que sostenerme al Señor como viendo al invisible. Pero esto no es estar pendiente de que me va a pasar algo malo, no es estar pendiente de que el miércoles pierdo el trabajo, de que el jueves choco el auto, de que el domingo se me incendia la casa. No es estar pendiente de todas cosas negativas,
Por el contrario, tenemos que estar descansando en el Señor. ¿Saben qué? Cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, generalmente no pensamos nada bueno. Lamentablemente se nos cruzan algunas cosas y no significa estar pendiente de las cosas malas, ¿no? Estar pendiente del dolor todo el tiempo. Porque dice el Salmo 112:7, si lo quiere buscar, un versículo muy conocido. El hombre de Dios no tendrá temor ¿de qué? De malas noticias. El hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias. ¿Y por qué el hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias? Dice el versículo 1, porque teme a Jehová. Nuestro temor al Señor, nuestra querer hacer su voluntad, querer agradarle a Él. Así que no estamos pendientes de las malas noticias cuando hablamos del dolor. Tenemos que estar caminando cerca del Señor. Tenemos que estar preparados porque va a llegar el momento del dolor. No sabemos en qué momento. El Salmo 23 nos habla de distintas etapas de las experiencias de la vida. El famoso Salmo 23, que todos lo conocemos, habla que hay un Dios que es bondadoso, habla que hay un Dios que nos guía, hay un Dios que nos acompaña, un Dios que va delante de nuestros enemigos, un Dios que llena nuestro corazón, un Dios que hace rebalsar nuestra alma. En ese Dios es el que creemos, ese Dios es el que tenemos. Y es el Dios que, aunque ande, ¿cómo finaliza? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El momento más difícil, ¿no?, de la vida, el valle de sombra de muerte. Ese relato que yo conté, ese Lewis, ¿no?, en el momento tan difícil del dolor de su esposa, de la pérdida de su esposa, ese valle de sombra que atravesamos donde parece que todo se cierra, el sol desaparece, no hay luz y adentro de nosotros inclusive a veces parece que hay sombra. Una inconsistencia, ¿Qué está pasando? Es el dolor que viene, ¿no? Es el dolor, porque somos personas, somos sensibles, todos nos atraviesan la vida. No somos objetos, no, somos personas y nos atraviesan las cosas. Y tiene 3 características el dolor. El dolor es inevitable, ¿no? Si le pregunto a alguien, bueno, ¿querés no sentir dolor? Levantamos la mano. El dolor es imparcial, le toca a todos, a ricos, a pobres, a grandes, a millonarios, a todo el mundo le llega el dolor, quiera o no quiera, tenga o no tenga. Y también el dolor, otra característica es que es impredecible, o sea, no me va a avisar. No me va a avisar, va a venir, va a llegar, no me manda un WhatsApp, un mensaje de texto. El dolor aparece y hay que enfrentarlo. Y el Salmo 27:1 sobre esto habla de que no te jactes del día de mañana. Hay un versículo en Proverbios 27:1 que dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Y Santiago inclusive dice, bueno, negociaremos, haremos grandes negocios y proyectamos que está bueno proyectar, está bien ordenar, pero no nos tenemos que fanfarronear de que tenemos el día de mañana garantizado porque sabemos que estamos en la mano de un Dios soberano, que Él maneja los hilos a su manera, a su gusto y piacere, como dicen los italianos, ¿no? Como Él quiere, pero tenemos que descansar, tenemos que estar preparados en una actitud de en quién estamos confiando en la vida, en quién estamos confiando, quién nos está sosteniendo, porque tiene que haber esperanza, esa esperanza de que Dios es soberano, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro pastor, de que Él nos guía, de que va delante de nuestros enemigos, de que frente al dolor y las situaciones difíciles de la vida no nos abandona, sigue estando, y más que nunca. Es ese Padre que va a traer consuelo y fortaleza en el momento del dolor. Hay distintos tipos de dolores, y vamos a hablar un poquito de los dolores físicos que todo el mundo conoce acá, ¿no? Y en internet anda dando vuelta una muy curioso, ¿no? Un listadito de 7 dolores en un ranking de dolores físicos del cuerpo humano, que por ahí algunos de nosotros los vivimos. En 7º lugar, a ver, díganme si lo han vivido ustedes. En uno van a levantar mucho la mano, seguro. El dolor vesicular.
¿no? Ahí nos llevan al quirófano, nos operan, listo, sacaron algo. En séptimo lugar, en el sexto lugar, la neuralgia del trigémino. Es un nervio que acá hay gente que sabe mucho, no me quiero meter en tema, pero que se inflama y hace ver las estrellas dentro de la cabeza. En quinto lugar es la migraña, el dolor de cráneo, ¿no? Que hay gente que le agarran esos ataques de días, que parece que se le parte la cabeza y se descomponen, no pueden hacer nada y se bloquean. Eso es en quinto lugar. Las fracturas en cuarto lugar. Qué dolor, ¿no? Y en tercer lugar, acá, bueno, los partos de las mujeres, ¿no? Y bueno, los hombres acá zafamos, ¿no? Porque se ríe Clementina. Y sí, porque la verdad que nuestras madres tuvieron un parto cuando nos dieron a luz. Los partos es en tercer lugar, figura, en grado de dolor, ¿no? Así que hay que felicitar a las madres. Yo me acuerdo que estuve con Karen, estuve en el parto, pero no estuve en el parto. En el parto estuvo ella, yo estuve observando y no la podía ni tocar porque, bueno, no hablo más nada, son cosas íntimas, me va a matar después. Pero no, las mujeres han sufrido mucho dolor, cosa que por ahí los hombres, gracias Señor, gracias Señor, zafamos de una. Y en segundo lugar, algo más fuerte que los cálculos, que seguro mucho de acá, los cálculos renales, ¿no? Esas piedritas que se cruzan ahí, que yo no las tuve, pero son fuertes, dicen esos dolores. Pero en primer lugar, lo digo, no soy médico, pero hay gente acá más conocedora que después me refuta porque lo saqué de internet y no en internet todo es así, ¿no? La cefalea en racimo, que es un dolor que puede pasar años y que parece que un dolor muy intenso. Bueno, zafamos los hombres de una, resumiendo, pero está el dolor, ¿no? El dolor físico que es difícil llevarlo. Es difícil mantenerse firme en la fe frente a tantos dolores, ¿no? Pero ¿saben qué? Frente a los dolores físicos hay dolores más fuertes. Son los dolores del alma, son los dolores del corazón, de los sentimientos. Son los dolores que están ahí y que hemos vivido, que quedaron o que vamos a atravesar. Es un dolor muy, muy fuerte. Pueden ser traiciones, pueden ser abandonos, pueden ser grandes discusiones, pueden ser engaños, pueden ser abusos, pueden ser grandes desilusiones, grandes pérdidas de seres queridos. Son esos dolores que están ahí en el corazón y hay un tiempo, como decía Eclesiastés, para que vengan esos dolores y no avisan y aparecen y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo creo en ti, pero ¿por qué esto? ¿Me estás castigando? Se nos cierra la cabeza, se nos viene abajo a veces la fe. Y quiero hablar ahora de las razones del dolor. Y quiero hablar de 3 puntos de las razones del dolor. Primero tenemos que reconocer que nos pueden venir dolores a causa de mi propia culpa. Tengo que decir, sí, la verdad que yo ayer me comí, perdón que hable de comida, milanesa, papa frita, huevo frito y después a la tarde torta frita y después me fui a Grido y me comí un pote de... Ay, dice. Entonces me agarra una tremenda patada al hígado. Entonces ahí estoy con ese dolor impresionante que se me parte el cuerpo, que parece que no, me tengo que tirar en la cama. Los excesos, ¿no? Y tengo que decir, sí, fue mi culpa. Esto no le puedo echar la culpa a ningún otro, fue mi culpa. Los dolores físicos que vienen por un descuido, por un abuso, por un exceso de trabajo que nunca paro, o tantas otras cosas, ¿no? Que pueden ser mi propia culpa. Pero también hay dolores que no son no son físicos. Yo también puedo ser culpable de haber tomado malas decisiones en la vida. Puedo haber hecho las peores decisiones y pude haber cometido cosas que deshonraron el nombre de Dios. Pude haber pecado delante de Dios. Pude haber ido para aquel lado mientras Dios me pedía claramente que vayas allá. Y el ejemplo más claro es el ejemplo de David, ¿no? El Salmo 51, el Salmo 32, hablan de los sufrimientos cuando David peca, ¿no? Las consecuencias, las razones del dolor de David fueron claramente por su propio pecado. Dice que su verdor se transformó en sequedades de verano. Dice que sus huesos le dolían.
un estado como depresivo, ¿no? Cuando él decidió hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces él sufrió. En el Salmo 16:4 dice que se multiplicarán, el Salmo 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Las personas, si nosotros como cristianos, en vez de enfocarnos en Cristo, en servirlo, adorarlo, honrarlo, adoramos otros dioses, tenemos nuestro corazón apegado a esas cosas, tarde o temprano vamos a tener las consecuencias de alejarnos del Señor. Y se van a multiplicar los dolores. El Salmo 32, también David confiesa, ¿no? En el verso 10, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Hay muchos dolores para el que anda en impiedad, el que anda en pecado. Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que sufrió todo tipo de dolores. En su casa estaba mejor imposible, pero llegó un momento que dijo, me voy. Me voy, agarró sus cosas y allá en un lugar alejado sufrió mucho. Sufrió hambre, sufrió frío, sufrió la falta de comida, sufrió una pobreza extrema, distanciamiento de su casa, extrañando el hogar, extrañando su familia, el abrazo del padre, el amor, la contención, la comida, la cama, el techo, todas las cosas que tenía, ¿no? En la casa, y él dijo, no, me voy, y sufrió, le trajo sufrimiento, fue por su propia culpa. Así que la primer razón de dolor puede ser por nuestra propia culpa. Y si identificás que estás sufriendo por tus propios errores, por tus propios pecados, por alejarte del Señor, por no escucharlo, no podés levantar el puño hacia el cielo y decir, Señor, ¿qué me estás haciendo? No podemos culpar al Señor. Tenemos que reconocer nuestro error, arrepentirnos y volvernos a Él. Buscarlo a Él. Él es infinitamente misericordioso, infinitamente compasivo, bondadoso. Entonces, la primera razón del dolor puede ser por nuestra culpa. En segundo lugar, el dolor puede venir porque Dios lo permite. ¿Cómo? ¿Dios permite el dolor? Sí, Dios permite el dolor. Y el ejemplo más claro en la Biblia es el ejemplo de Job. Esta persona que sufrió todo, una persona justa realmente, temerosa de Dios, sufrió la pérdida de sus bienes, la pérdida de su familia, la pérdida de su hogar y hasta de su salud, porque él se rascaba con un tiesto, las llagas, le costaba respirar, momentos tan difíciles, un sufrimiento tan profundo, inigualable, que Dios estaba permitiendo. Y esto es difícil de entender. ¿Cómo? ¿Job estaba haciendo todo bien y le pasa esto? ¿Dios es malo entonces? Entonces, podemos entender que Dios llama a personas determinadas, escoge a personas determinadas, elige, llama con un propósito. A Job lo llamó con el propósito de un sufrimiento y después le dio más. Y a veces a nosotros también nos puede llamar con un propósito de hacernos pasar por un valle de sombra, de lágrima, de dolor, con un propósito. Y uno puede decir, yo no he elegido estar en esta situación tan difícil. Yo no elegí lo que Dios puso en mi vida, pero en los propósitos soberanos y eternos de Dios, que realmente uno no lo llega a comprender con su mente finita. Uno tiene que descansar totalmente en esos momentos en la soberanía y la gracia de Dios. Y decir, Dios, que se haga tu voluntad. Dios, acá estoy, acá está mi vida. Y sosteneme en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad tan grande, en esta tormenta tan grande en que estoy atravesando, Señor, sosteneme. Está ahí, sosteniéndome, sé tú la roca, como cantábamos recién. Y hubo muchos cuestionamientos en relación a Job, ¿no? Porque Job se hacía muchas preguntas y nos hacemos preguntas nosotros también cuando nos pasan cosas, ¿no? Que no las entendemos. Pero Dios no tiene que darles explicaciones a nadie. Dios hace, deshace, porque Él es soberano, es independiente, está sentado en su trono, no le dio
una explicación acerca de la teología del mal, esto de que si hago lo malo sufro, si hago lo bueno me va bien, porque podemos sufrir haciendo las cosas bien también, ¿o no? Dios no tiene que darnos explicaciones, si bien las queremos, ¿no? Queremos que enseguida, a ver Dios, decime por qué esto, por qué aquello, Señor. ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero el creyente vive ¿por qué? Por las promesas del Señor, por el carácter de Dios, por lo que Dios es, por el Dios que tenemos. Y ahí tiene que reavivar nuestra confianza. Y vemos un Job que después de tanto sufrimiento, llegó un momento que su vida dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Estaba viendo realmente lo que era Dios. Podemos escuchar mucho de Dios, yo puedo explicar muchas cosas de Dios, pero a veces cuando uno atraviesa las cosas difíciles de la vida, uno entiende realmente el Dios que tenemos desde otro concepto, ¿no? Desde otra profundidad, que no son palabras o no es la parte solamente del razonamiento. Sabemos que Dios está en esos momentos difíciles como estuvo con Job. Estuvo con Job, está con vos, mi hermano, en el momento difícil que estás atravesando o que has atravesado. Y en el último lugar, el dolor también, otra de las razones que puede ser causado por otros. Yo puedo estar sufriendo por el dolor de otros. Pablo dijo que había un calderero que le causaba muchos males. Le causaba muchos males. En la vida seguramente tenés personas que te han causado mucho dolor, que te han hecho cosas, en cierta forma daños, que te han clavado ese puñal. Y Pablo también decía que tenías dolor, preocupación por la iglesia. Decía, si alguien se enfermaba, él también sentía ese dolor de la enfermedad. Era tanto el amor. Y a veces uno hizo todas las cosas correctas en la vida, se entregó completamente por los hijos o por un hermano, y a veces nos duele, ¿no? Que la persona con la cual estuvimos tanto tiempo acompañando, estando al lado, toma decisiones